En el episodio de hoy hablamos del origen de la palabra cacique. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Uno de los términos procedentes de una lengua indígena que tienen hoy más vitalidad en el español de España y de América es la palabra cacique. La última edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define este término como señor de vasallos en alguna provincia o pueblo de indios, como su primera acepción. Según indicaba Daniel Brinton a finales del siglo XIX, cacique es una palabra de origen arahuaco, procedente de cacican, que significa tener o mantener una casa. Y esta palabra, cacican, procede a su vez de usequa, que significa casa. Aunque sea una voz de origen arahuaco, fue escuchada por primera vez en las Antillas Mayores por los españoles y estos lo aprendieron e incorporaron como léxico de la nueva realidad. El cacique o el término cacique era una figura nueva en el imaginario del descubridor o del conquistador español. Originariamente era utilizado para designar al jefe político de un grupo indígena y aparece por primera vez en la literatura histórica en un extracto del primer viaje de Cristóbal Colón. A partir de ahí el vocablo se ha usado tan extensamente y se ha difundido tanto por el español que la palabra ha sido adoptada incluso por otras culturas aborígenes a costa de sus propios términos. Como consecuencia de esta vitalidad y expansión se han generado también nuevos significados que recogen la idea de un poder, una persona que tiene un poder gobernativo o bien político y también a veces con carácter militar. El término cacique hoy en su uso tiene también una connotación abusiva, ¿no? Es la persona como que abusa o bien ocupa de una manera poco legal un poder político, un poder económico. Ricardo Alegría investigó el origen de este vocablo y su uso y según dice Alegría, el vocablo cacique se ha difundido tan ampliamente hoy que se usa tanto en español como en inglés precisamente para designar a aquellas personas que ejercen una influencia política en una población o en una región. Esta acepción, este significado tuvo su origen en la política colonial española que conservó organizaciones políticas indígenas como intermediarias entre los indios y entre la autoridad española. Hoy la Academia recoge además otros significados de la palabra cacique como persona, por ejemplo, encargada de la formación y organización de un baile. Es un uso que se encuentra en el habla rural del español de Ecuador y de Chile. Y además es también la designación del pájaro oratotol o del árbol conocido como uge. La expresión muchos caciques y pocos indios se utiliza en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana y en Chile para indicar que hay demasiados jefes y pocos subordinados, lo que de forma genérica se expresa en el español peninsular como hay más jefes que indios. Cacique es una palabra procedente de un ámbito geográfico reducido que ha expandido su uso dentro del continente americano y a través de España por toda Europa. El término cacique es un indigenismo totalmente vital en el español y en muchas lenguas europeas.
Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.